Hola amigos, amigas, bienvenidos a un vídeo de unboxing de perfumes catalogados como masculinos. Y para ellos traigo a mi ayudante Irene, que tiene ese gusto especial hacia el aroma masculino. Y vamos a ver qué tal son estos perfumes. Traigo un poquito de todo, traigo de la marca Comport Sud Pacific y no es Comptour Sud Pacific. Yves Saint Laurent, Avon, o sea, un poquito de todo para probarlos. Vamos a empezar, porque lógicamente hay que empezar. Estoy viendo aquí lo que tenemos. Vale. Bueno, Irene, empezamos por esta, ¿de acuerdo? Es Sud Pacific Comport y he traído dos aromas, dos perfumes que están catalogados como masculinos. El que te voy a enseñar tiene papiro de Egipto, bergamota, limón, hojas de violeta, pimienta rosa, ámbar o pachulí. Ya hemos probado aquí en casa otros femeninos, como el que tiene olor a banana, el que tiene olor a moras, o sea, los femeninos son muy divertidos. Así que vamos a ver qué tal es este masculino. Eso es, toma un papelito y vamos allá con ello. Así son los frascos metalizados. Mira lo que pesa. pesa un... No pesa nada, es súper ligero. Échale el spray, súbelo arriba, que vea la gente que estamos echando lo que estamos echando. Ay, muy bien. Y vamos a ver qué tal es. Se le nota olor verde. Se nota el olor verde porque, fíjate, en la composición tenemos papiro de Egipto y tenemos hojas de violeta. Y desde luego ya de inicio se nota que es un perfume con cierta composición verde. ¿A ti qué te parece? Para mí es un olor de verano. De verano. Sí, de playa. ¿Te gusta? Sí. Como aroma masculino, ¿te gusta ese aroma verde? Te lo sientes hasta como de verano, ¿no? Sí. Muy bien. Es agradable, ¿no? Al principio ha salido con un poquito de intensidad. Pero ahora está más suave. Pero oye, creo que los cítricos le quedan muy bien a la parte verde. ¿Qué te parece? A mí me Ayudanta gusta, en las sombras, me gusta. acércate, que se, Pero oiga, ponle que se más. oiga tu voz. Ponle más. Te voy a reaplicar un poquito y tenemos una ayudante, amiga de Irene, ahí atrás, a ver que lo prueba, que nos dice qué le parece. Qué bien huele. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Te encanta, bien. Tiene olor bien. fresco. Olor fresco, ¿lo sientes masculino? Sí. Muy bien. Pero no es un olor fuerte, es un olor rico. Rico, Huele fresquito, bien, ¿verdad? Se nota que le han puesto poca cantidad de maderas, la justa, tiene un poquito de ámbar en el fondo, ya veremos cómo evoluciona, pero esa combinación de notas verdes junto con los cítricos se nota muy rica. Creo que es un buen comienzo. ¿Qué te parece si vamos por lo último que ha lanzado Avon? Avon para hombres, se llama Hot Sweet... No, a ver, pronúnciamelo tú, que tú sabes bien inglés, venga. Aquí. Black Ven. Sweet Hot. Muy bien. Black Sweet Gold Hot, perdón, Hot. Gold digo yo, madre mía. De Avon, ahí está. Ve tomando un papelito si te hace falta oler un poquitito de café. Ay. Bueno, este vamos un poquito con notas que yo no sé, lógicamente Avon pasa como con Zara, con estas marcas. Ay, me voy a pelear con el plástico de estos. Que no se puede decir palabrotas. Bueno, nos cuenta muy poquitas notas. Dicen bergamota, pimienta y tabaco. Dices, bueno, vamos a ver. Yo creo que va a estar fuerte. Vamos a ver qué tanto de hot. ¿Qué quiere decir hot, Irene? Caliente. ¿Caliente? ¿Un perfume caliente? Me caches en la mar. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver. Ahí va. Esto siempre acuérdate de colocarlo bien, porque si no te enchiscas en los ojos. Ahí va. Oh, pues oye. Pues huele mejor de lo que pensaba. Leches. Ay, qué bien huele. Dáselo a Ari. Ari se llama nuestra compañera. Por cierto. Este tiene que ser para mí. Por cierto, sí. ¿Cuántos likes le pedimos para que Ari nos grabe un vídeo? ¿Eh? Nuestra ayudante en la sombra. ¿Cuánto es el máximo de likes que te han dado? Hombre, pueden poner muchos, pero quizás si exigimos demasiado no llega.
¿500 llegas? No, menos, que ya me Bueno, gustaría. pues 200. Venga, 200 likes y sacamos a nuestra ayudante por ahí. A ver, ¿qué te parece? Huele muy bien, tiene un olor fuerte, pero no se pasa de... que no hace Yo pensé daño. que olería... No sé, a mí me huele mejor de lo que pensaba, porque tiene pimienta negra y tabaco. Yo también me pensaba que iba a ser terrorífico. Yo pensé que iba a ser muy, muy Es fuerte. que la pimienta negra en algunos perfumes masculinos puede ser terrorífica, pero esto tiene mucho más, en aroma, ¿eh? Esto A mí me recuerda a los hombres que van Y en piel traje. es mejor. a los hombres que van en traje. Y en piel es mucho Pero de eso, mejor. pero hombres que van en traje de los que te vuelves y dices, Sí. ahí va, ¿qué ha pasado por aquí? Los empresarios. Qué Mira, bien en piel huele Huele- mejor. Me encanta. Huele este para mí. fenomenal. Oye, pero a papi, a mi chico le tiene que quedar... Oye, No, pues no se lo enseñas, pero tiene es que ser esto, para mí. os digo, en serio, huele fenomenal. Ahora Me mismo encanta. es de Avon, sorpresa total. O sea, ya sabéis, Avon, perfumes económicos, perfumes de catálogo, pero huele que dices, ¿qué? Me lo como yo. Bueno, vamos a ver que este no sea menos. ¿Qué tenemos detrás de el POSIT? El POSIT descubre la Nuit de l'Homme o de Toilette de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, vamos a ver que no Bueno, nos bueno. decepcione. Ve No tomando creo. un papelito y vamos a ver qué tenemos. Tenemos un perfume con cardamomo, lavanda, cedro, bergamota, vetiver, esclarea. O sea, tenemos Madre notas mía. aromáticas, especias junto con madera de cedro. A ver. Qué bonita. Ahí tenemos perfume masculino a tope. Muy bonita la apariencia que tiene, pedazo de tapón y cosita que hacemos taca, taca, ta. Oh, uy. Ay, qué dulce. Ay. Ay, Fijaros en la expresión. Ay. pónmelo en la piel. Pero si no te van a quedar manos para ponerte. ¿Qué te parece? Espérate, necesito el café porque no Sí, huele sí, nada. refréscate. ¿Este es el papel? Sí. Que se lo dejo a Ari. Toma. Ahí lo tienes. Qué dulce. Qué bien huele. Huele súper bien. Esto, Me con esta encanta. sensación, se hace muy juvenil, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Esto lo lleva desde un adolescente que maneje, ¿eh? Sí, Porque sí. estamos hablando de Yves Saint Laurent. Pero, ya hace que sea juvenil. Sí. Qué rico huele, lo tienes puesto en la mano y se huele perfumazo. Y recordándolos que luego hay que decir cuál es el que más nos gusta, ¿eh? Buah, pues yo ya tengo los dos. Os gusta, ¿eh? Tú estás viendo muchos favoritos, no te salgas de la línea que te veo ahí. Ay, sí. Qué bueno, pónmelo por ahí, Ari. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me ha encantado ¿Te ha porque tiene un olor que no se pasa de fuerte. No se y pasa huele de superbién. fuerte, rico, ¿eh? Sí. Te da igual, tiene sus maderas, tal, pero las notas de lavanda, bergamota, tienen incluso un ligero toquecito, Sí. como dices, fresco y dulce a la vez, que dices, oye, esto amplía mucho el rango de edad para este perfume y huele muy rico. Bueno, antes del último, una pasadita Sí. al café de Starbucks, por cierto. Hazme caso, huélelo Ay, tú también. huélelo porque nos ayuda a despejar el olfato. Y el siguiente que vamos a descubrir es unisex, porque es de Contour Sud Pacific y se llama O Pomelo. ¿De qué crees que está compuesto un perfume que se llama O Pomelo? De pomelo. ¡De pomelo! ¡Bien! Has ganado. Efectivamente, dentro de lo que son las notas cítricas, pues es unisex total. En lo que yo he leído que tiene, dicen que tiene pomelo y almizcle blanco. Ya está. Aunque luego en las sensaciones olfativas que nos pone Fragrantica pone que también es aromático y un montón de cosas. Yo no sé si me va a gustar porque el pomelo no es de mis frutas cítricas favoritas porque se siente un poquito amargo. Vamos a ver aquí cómo... Ahí va, yo estoy diciendo que no es de mis favoritos y ya me echan toda la mano. Uf. No me gu-
es pomelo. Es que no sé a qué me recuerda, pero no me gusta. Es cítrico amargo. Es pomelo total, pomelazo. Ahí va, madre mía, ahí lo tenemos. ¡Uy, qué graciosa! Tiene que grabar con nosotros. ¡Qué guiño acaba de hacer! Tiene un olor fuerte. Es pomelo. A ver, no desagrada, porque huele bien, huele a fruta, pero es un poco fuerte. Es un cítrico como cuando raspas un cítrico que te queda incluso Sí, el cuando ligero lo amargor. exprimes, Sí, sí. se te queda incluso así. Pues es eso, o sea, no digo que no, ya sabéis que a quienes a vosotros os gustan mucho los cítricos está bien, sabéis que lo mío no es, y mucho menos el pomelo, pero como siempre hay que traerlo todo al Sí. canal, hay que traerlo, descubrirlo, y si no nos gusta, ya sabéis, esperadlo en Vinted. Bueno, estos eran los 4 perfumes, 3 perfumazos masculinos Y un unisex. y uno unisex, pero perfumazos. Yo es que ya tengo mis 2. Perfumazos. Vale, yo sé que el que más te ha gustado, el de Avon y el Yves Saint Laurent. Sí. Vale. Haz un esfuerzo de decirme, huélete las 2 manos, que en una la tienes una y otra. ¿Cuál es el que ahora mismo me dices, este me ha vuelto loca? Que yo sé El que de tú te Avon. vuelves muy loca. ¿El de Avon? ¿Sí? Sí. Sí, o sea, a ver, déjame que te Este pase. es el de Avon. Pasadita, fijaros. Sí. ¡Te he hecho coquilla! Sigue oliendo, pero ¿Te sigue imaginas que oliendo. te llega alguien? Espera, que te huelo. Pues depende de quién. Sí, claro que sigue oliendo porque te lo acabo de poner. No estaría mal que en 5 minutos te desaparezca. Hombre. Pero huele tremendo, sí, es verdad que huele muy Y bien. luego el de Yves Saint Laurent. Y el de Yves Saint Laurent, que es más fresquito, más aromático. ¿Qué te parece? A ver. Me encanta el de Avon. O sea, tú, ahora mismo, tu favorito, este. Sí. Vale. Ari, ¿cuál es el que más te ha gustado? Para mí ha sido el otro, el negro. El Yves Saint Laurent, tráelo Sí. para acá. O sea, que tú ahora mismo te viene un maromazo. De esos que dices, ole, 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 como los que te mandan mensaje en el móvil. Anda que no. Bueno, te llega con este perfume y dices, hola, 2 besos y un abrazo eterno, ¿no? Me vuelvo loca. Es que es verdad que cuando te llega un chaval así, que te huele así de esta manera, Sí. dices, qué gusto da abrazarlo y a tenerlo así cerquita, ¿verdad? Y a quitarle la ropa. Para quedármela, para quedármela. ¡Mírenle! ¡Por Dios! En modo adolescente total, tranquilos, Ay, ay, tranquilos. ay. Para quedársela. Para quedarme la ropa. Es verdad que cuando llega la noche en invierno y dices, uy, que tengo frío, le quita la sudadera y viene con la sudadera, la chaqueta y digo, pero niña, ¿y eso cuándo te lo has comprado? Claro. No, es que se lo he quitado a fulanito, yo me caché en la mar. Que se lo devuelve, que se lo devuelve. Madre Se mía. lo acabó devolviendo. Madre mía. En fin, pues muy bien, chicas. Creo que es una... ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. ¿Te ha gustado la experiencia? Me ha encantado. Y eso que no está aquí. Un día nos la traemos aquí y le enchufo de todo. Pues sí, chicos, me ha encantado probar estos perfumes con vosotras, traeroslo a vosotros, por supuesto que sí, porque por supuesto así nuestros chicos también ven esa reacción que nos hacen estos perfumes tan deliciosos. Así que nada, los nombres de estos perfumes os los voy a dejar escritos por ahí abajo y como son nuevos, esperad un poquito que poquito a poco os los reseño toditos, ¿de acuerdo? Un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.